sentir esa gran diferencia. Amén. Estamos, hermanas, tocando el tema, ok, de los errores repetidos. Hemos comenzado a tocar el tema de los errores repetidos y los hemos estado estudiando no solamente como errores, sino también como pecados repetidos. De repente miramos ciclos y no solamente tal vez en nuestra vida, sino que tal vez lo hemos visto generacionalmente sobre linajes, sobre las familias. Entonces, como es un tema tan delicado, por eso nos estamos deteniendo en este tema para que el Señor ministre, para que el Señor toque, ¿verdad? Y tal vez obre en nuestras vidas cosas que nadie puede obrar más. El Señor, Él sí lo puede hacer. Amén. So, hablamos el miércoles pasado acerca de admitir, o sea, es necesario poder admitir esos errores. Si nosotros queremos ser liberados, if we want to be free, si queremos ser libres de esos errores, de esos ciclos, de esas maldiciones generacionales o presentes, si queremos ser libres, es necesario que nosotros admitamos esos errores. No podemos huir de ellos. No podemos huir de ellos. Tenemos que admitirlos. Hablamos acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Lo importante, la palabra del Señor nos habla acerca de no ser orgullosos, no tener un corazón endurecido, sino más bien ser humildes, quebrantarnos delante de Dios, rendirnos delante de Dios, ¿verdad? Y aprender de los ejemplos que nosotros miramos en la Biblia. Tanto debe de ser nuestro quebrantamiento ante Dios que aún hasta nosotros pidamos perdón de aquellos errores que nos son ocultos. Tanto debe ser nuestro quebrantamiento y humildad que aún debemos de pedir al Señor que nos libre de aquellos errores o de aquellos pecados que aún nosotros ni nos acordamos o tal vez que están ocultos a nuestra vida, ¿verdad? Pero hoy en este día estamos hablando acerca de confesar esos errores y desecharlos, confesar esos errores y desecharlos. Nosotros miramos ciertos ejemplos en la escritura. Está el famoso ejemplo del sacerdote Elí. El sacerdote Elí, amadas hermanas, estaba fallando delante de Dios. Él estaba permitiendo el pecado dentro del templo del Señor, estaba permitiendo el pecado con sus hijos y no estaba honrando el nombre de Dios. Pasó tanto tiempo esa falta delante de Dios que este hombre literalmente se hizo un hombre que yo creo que hasta él mismo olvidó que él estaba fallando a Dios. Entonces él ocultó ese pecado y siguió su vida pretendiendo que ese pecado no estaba ahí. Ahora, ocultar el pecado y pretender que no está ahí es en sí una condenación en sí misma, porque aquel que no tiene arrepentimiento sabe que no va a recibir perdón. Aquel que no busca confesar su pecado no va a recibir perdón. El quedarse callado con ese pecado oculto y pretender que no existe es en sí una condenación completa, porque no hay oportunidad de ser perdonado, no hay oportunidad de recibir misericordia. Y eso es lo que a mí me entristece del ejemplo del sacerdote Elí, porque tuvo tanto tiempo de decirle al Señor, Señor, me arrepiento, 1000 veces me arrepiento, te he fallado, pero pudo más el amor a sus hijos que el amor al Dios a quien él le servía, porque ocultó el pecado de sus hijos dentro de la casa de Dios. Cuando el Señor viene a reprender al sacerdote Elí, lo más triste de la historia es que el sacerdote Elí en ningún momento reacciona con confesión de su pecado ni con arrepentimiento. Es como que él lo acepta. Ok, está bien. No hay nada más que puedo hacer. Y él jamás tuvo una actitud de quebrantamiento ni arrepentimiento delante de Dios. La diferencia del sacerdote Elí con el ejemplo del rey David es completamente lo contrario. En el rey David nosotros encontramos un hombre, hermanas, que sí amaba a Dios de todo corazón este hombre. Él era verdaderamente un adorador en espíritu, en verdad, pero era un hombre lleno de conflictos, era un hombre lleno de errores. ¿Y sabe qué? Pobrecito, también fue un hombre que su formación de niñez no fue fácil para él. Él tuvo una niñez muy difícil, muy dura.
Entonces él estaba lidiando con un montón de conflictos internos. No era perfecto, tenía muchos errores, pero amaba a Dios. Él amaba a Dios. Y él sabía quebrantar su corazón delante de Dios, sabía humillarse delante de Dios, sabía quebrantarse, confesar su pecado y sabe que sabía arrepentirse. Dice la palabra del Señor y ahorita lo vamos a leer. Pueden abrir sus Biblias si ustedes gustan en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a estar leyendo ese capítulo. Todo lo vamos a estar leyendo para que entendamos esa historia. Lo vamos a leer porque aquí nosotros encontramos, hermanas, que el rey David había cometido un pecado horrible, horrible delante de Dios. Mató a un hombre por tomar a su mujer como esposa de él, porque él se enamoró de esa mujer, la miró, la codició, la amó tanto que él perdió el temor en tomar una mujer ajena. Se equivocó grandemente, pero la diferencia del rey David con el sacerdote Elí es que él aceptó su falla. Él pudo quebrantarse y humillarse delante de Dios, confesar su pecado y pedir arrepentimiento y perdón. Esa es la actitud de un siervo de Dios. No vas a ser perfecta, vamos a cometer errores, vamos a cometer fallas, tal vez en una debilidad, posiblemente, pero aquí la importancia es que el siervo y la sierva de Dios entiendan que tienen que desarrollar una actitud de quebrantamiento, de humillación delante de Dios, porque si nosotros, hermanas, desarrollamos una actitud de quebrantamiento y humillación, nosotras vamos a poder encontrar misericordia, vamos a poder encontrar socorro, perdón, restauración para nuestras vidas. Así que vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar con la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa.
Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Hermanas, esta es una historia que verdaderamente nos enseña muchas cosas. Número uno, que nuestras fallas, nuestros errores no están ocultos delante del Señor, ¿verdad? Una ofensa que nosotros cometamos a alguien, a una hermana, a un hermano, eso no está oculto delante del Señor. Puede estar oculto delante de la gente, pero delante de Dios, nuestros pecados, nuestra falla, nuestra ofensa, eso no está oculto, porque Dios lo mira todo, Dios conoce todo. Y nosotros pretender como el sacerdote Elí, que nosotros podemos ocultarle algo a Dios, eso es malo, eso es terrible. Nada podemos ocultarle a Dios, hermanas. Todo está expuesto delante del Señor. Todo está abierto delante del Señor. Por lo tanto, no podemos caminar con una actitud como el sacerdote Elí de que todo está bien. Ay, yo estoy bendecida. Si yo tengo un pecadito oculto, pero yo estoy bendecida. Si yo tengo un error aquí en secreto, pero ¿sabe qué? Yo estoy aquí en mi casa, estoy con esto, estoy con lo otro, estoy progresando en mi negocio, estoy levantando finanzas, o yo no sé qué tantas cosas puede suceder a tu vida, y por eso tú piensas que tú estás bien. Eso es error. Jamás nosotras podremos ocultarle a Dios pecados, errores y fallas. Y tanto, hermanas, tanto aprendió el rey David a humillarse delante de Dios, que aún hasta él se atrevía a decirle al Señor: Señor, líbrame aún de los errores que me son ocultos. Cuando nosotros vamos a la iglesia, hermanas, vamos a la casa de Dios, no es para que vayamos ocultando nuestro pecadito y así regresemos y así estemos yendo. No, ¿sabe qué? Es para aprovechar, ponernos a cuenta con Dios, sincerarnos con Dios. Cuando Dios comienza a hablar a nuestra vida, ¿sabe qué, hermana? Esas palabras, esos sueños, esas visiones, esas profecías, esas visitaciones, no es para que nosotros estemos: ay, sí, ¿verdad? Dios me sigue amando. Es para que nosotros nos despertemos y entendamos: Dios está teniendo misericordia de mí, porque Él me está hablando, haciéndome que yo me regrese, me retraiga de este mi pecado, de este mi error, y nos despertamos. Tenemos que confesar, tenemos que confesar, tenemos que admitir, tenemos que pedir perdón. Ocultarle a Dios jamás podremos en esta vida. A los hombres tal vez, pero a Dios jamás. Y el rey David, mire, en secreto, miró a aquella mujer. En secreto, en la habitación de su recámara, preparó un plan. ¿Cómo él iba a tener esa mujer? Al pobre hombre jamás le confesó nada, lo hizo creer que: eres admirable, te admiro, te respeto, no sé qué, y le dio la puñalada por la espalda. Y después se juntó con esta mujer. Tal vez delante de los hombres pudo ocultar su plan, pero delante de Dios nada se oculta. Por eso Jehová envió al profeta Natán. ¿Qué sabía el profeta Natán más que lo que Dios le había revelado? Más lo que Dios le había mostrado. Y resulta que él llega hacia él contándole una historia y David dice: ese hombre malo tiene que pagar con su vida. Y el profeta le dice: pues tú eres ese hombre malo. ¿Qué le está diciendo? Tu pecado es tan grande que tú tienes que pagar con tu vida. Lo que tú has hecho delante de Jehová es una blasfemia
que tú tienes que pagar con tu vida. Ahora, hay una pausa en el versículo 13. En el versículo 13, después de que el profeta Natán le dice, ese eres tú. En otras palabras, tú tienes que pagar con tu vida este pecado, esta blasfemia. Y después que le dice que va a haber consecuencias de su pecado en el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Natán, el profeta Natán le dice, número uno, tú eres culpable. Tú tienes que pagar este pecado. Juicio viene sobre ti. Y número dos, va a haber consecuencias sobre tu familia. Jamás se apartará la espada de tu casa. Cuando el rey David es confrontado y Dios le desenvuelve su maldad y Dios lo confronta por su pecado, dice el versículo 13, que entonces el rey David a Natán le confesó su pecado y le dice, pequé contra Jehová. No pudo esconderse más, no pudo huir más, no pudo esconderlo más. Tuvo que agachar su cabeza, bajar sus manos al piso y decir, sí, yo le fallé al Señor. Yo pequé contra Jehová. Hermanas, cuando alguien nos confronte, no tratemos de darle la vuelta a nuestras ofensas. No tratemos de buscar excusas a nuestras ofensas. ¿Sabe qué? Eso que estamos haciendo buscando excusas es evadiendo y quitando de nuestra vida el perdón de Dios. No podemos hacer nada más que ser humildes y humillarnos y decir, es cierto, yo me equivoqué. Yo hice eso, es cierto. Tienes razón. Me equivoqué y no debí de haber hecho eso. No debí de haber dicho eso. Porque no hay excusas. No hay excusas para el mal comportamiento. No hay excusas para el pecado. No hay excusas. Cuando el rey David confiesa su pecado y se arrepiente, el profeta Natán le dice al rey David, Jehová perdona tu pecado, no vas a morir. You will not die, no vas a morir. El perdón de Dios vino sobre el rey David, pero quiero que regreses conmigo al versículo 14. Aunque David se arrepiente y confiesa su pecado, aunque el Señor le perdona a David su pecado y él no va a morir, mire el versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Antes, versículo 13, mire la pantalla, antes de el rey David confesar su pecado y recibir perdón, Jehová en el versículo 10 le hace saber que van a haber consecuencias de su pecado. Va a haber espada sobre su casa que no va a ser quitada, no se apartará jamás, porque él menospreció el consejo de Jehová y tomó a una mujer ajena como mujer de él. Aquí está la consecuencia, versículo 10. El rey David se arrepiente, versículo 13. Recibe el perdón de Jehová y no morirá. No será quitado como rey. Pero después de eso, en el versículo 14, el Señor vuelve a afirmar que la consecuencia de su pecado, eso no se va a quitar. Eso no se va a quitar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Otra lección. Nosotras podemos recibir perdón de Dios, hermanas, pero las consecuencias del pecado, esas no se van. Nosotras podemos confesarlo, recibir perdón, misericordia sobre nuestra vida, pero las consecuencias de los errores no se van. La consecuencia del pecado tampoco se va. Entonces dice la escritura que el niño se enfermó, y cuando el niño se enfermó, el rey David rasgó sus vestiduras, se tiró al piso, pasó toda la noche acostado en tierra y ayunó delante de Dios. ¿Sabe cuántos días pasó el rey David en el piso con sus vestiduras rasgadas, ayunando, no comiendo nada? Versículo 18, y al séptimo día murió el niño. El séptimo día, él pasó ahí tirado en el piso llorando, con sus vestiduras rasgadas, no comiendo pan,
no levantándose con los siervos, sino ahí con el piso tirándose ceniza sobre su cabeza. Al séptimo día, cuando el niño murió, entonces dice la escritura, versículo 20, se levantó David de la tierra, se lavó, se ungió, se cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Vino a su casa y pidió pan y comió. Las consecuencias del pecado no se fueron. Y por eso nosotros como creyentes, como cristianas, como mujeres de Dios, debemos de pensarlo 2 veces antes de ir y hacer lo que nuestras emociones nos dicen. Porque tal vez ese momento va a estar bueno, pero las consecuencias, esas van a ser terribles. Esas van a ser terribles. Tal vez encontraré misericordia de Dios y recibiré perdón, pero las consecuencias, esas son las horribles, esas son las terribles, ¿me entiende? Y ahí es en donde nosotras tenemos que pensar. Ese ciclo de errores tenemos que romperlo, ese ciclo de pecados tenemos que romperlo. Dios nos llama a vivir a través de la fortaleza, la ayuda de su espíritu que habita en nosotras. En esta noche, hermanas, vamos a dividirnos en grupos. Vamos a tratar de dividirnos en mínimo 3 grupos en esta noche. Y yo lo que quiero que hagan es llevando este tema a la mesa como grupo, ¿ok? Y ustedes piensen, ¿qué ejemplo de la Biblia se equivocó? ¿Ok? ¿Qué ejemplo, qué personaje de la Biblia se equivocó? Ya sea un error, ya sea un pecado. Y de ahí ustedes van a dialogar. ¿Qué hizo este personaje? ¿Qué hizo este personaje? ¿Ok? ¿Qué hizo este personaje? ¿Y cuál fue su resultado? Por ejemplo, ya nosotros miramos el sacerdote Elí. Pecó delante de Dios al permitir que sus hijos llevaran mujeres y robaran del templo de Dios. ¿Qué hizo él con ese pecado? Él se lo cayó, él se lo guardó, no lo confesó, no se arrepintió. ¿Cuál fue su resultado? Él murió y sus 2 hijos también murieron. Y el sacerdocio, dice la escritura, le fue quitado al sacerdote Elí. ¿Ok? Eso hay un ejemplo. Ahorita hablamos del rey David. ¿Qué hizo el rey David? Él se equivocó, pecó al tomar una mujer ajena como su mujer y matar a un hombre. ¿Qué hizo él? Él se arrepintió, confesó su pecado y Jehová lo perdonó, pero las consecuencias no le fueron quitadas. ¿Ok? Recibió perdón y misericordia, pero las consecuencias no le fueron quitadas. Y desafortunadamente sus hijos repitieron el mismo error. Tomaron mujeres ajenas y no aprobadas por Dios como sus esposas. Ahora ustedes van a pensar en otros personajes bíblicos. Recuerden lo que yo dije el miércoles pasado. Todas las historias que Dios ha dejado en el Antiguo Testamento no las ha dejado para él exponer los errores de sus siervos y avergonzarlos. Él ha dejado ahí esas historias. Él ha dejado ahí esos ejemplos para que nosotros podamos aprender de ellos. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Ay, no las escucho. Bueno, es que están en mute todas. Pero ahí las, Amén. pero ahí las miré que dijeron amén. So I want you guys to think. Yo quiero que piensen. Por ejemplo, estamos ahorita en reunión de damas. Pensemos en mujeres. Pensemos en Rahab, la prostituta del libro del Antiguo Testamento. Ok, pensemos en Ruth, la moabita. What happened with her? Pensemos en estas otras mujeres, ¿ok? Excelente. Vamos a dividirnos entonces en grupos. Por lo menos vamos a dividirnos en 3 grupos. A ver si lo encuentro, hermanas. Déjenme ver tantito aquí una vez más. Aquí está. Vamos a dividirnos en 3 grupos. ¿Cuántas somos? Excelente. Ok, hemos dividido a todas las hermanas que estaban aquí presentes en esta reunión en 3 diferentes grupos para que ellas dialoguen, hablen acerca de qué personaje nosotros podemos aprender, qué personaje específicamente, qué mujer en la Biblia de repente cometió algún error, algún pecado, alguna falla, estaba tal vez mal delante de Dios y qué hizo esa persona.
¿qué hizo? Admitió su pecado, lo reservó, lo guardó, lo escondió, confesó su pecado, se lo cayó. ¿Qué hizo esa persona? Y después de que tomó esa acción, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dios trajo juicio sobre esa persona o Dios trajo perdón? ¿Dios tuvo misericordia sobre esa persona y cambió su historia? ¿O esa persona quedó muerta en su pecado y jamás se conoció más de esa persona? Y si esa persona encontró perdón de Dios y su historia cambió, ¿qué sucedió después de eso? What happened next? What happened next? Específicamente nosotros conocemos a través del rey David que las consecuencias del pecado no le fueron quitadas, recibió el perdón, siguió siendo rey y su descendiente pasó a ser, ¿verdad? Conforme a las profecías del Señor, de esta descendencia del rey David, salieron otros siervos y salió el Señor Jesús. Entonces el plan redentor de Dios continuó a través del linaje del rey David, pero las consecuencias de ese pecado no fueron quitadas, el niño murió. So, ellas tienen que estar dialogando esos ejemplos, llevando a cabo esas preguntas y ver qué conclusión ellas pueden tomar. Si tú no te conectaste a esta reunión, pero estás mirando esta grabación, yo te animo que tú tomes unos minutos para que tú medites en eso. Tal vez qué personaje bíblico Dios te quiere hablar, a través de cuál personaje bíblico Dios te quiere traer a memoria. Sabe, a veces nosotras tenemos ciertas áreas que están caídas y están caídas y llevan caídas por mucho, mucho tiempo. Y así hemos querido hacer las cosas y la verdad es que no podemos porque entre más hemos tratado, más nos damos cuenta que esas áreas caídas solamente nos persiguen y nos detienen. De repente tal vez hay pecados que se están cometiendo en secreto y no queremos confesarlo porque tenemos vergüenza. Vergüenza a Dios, vergüenza a las personas, pero decidir mantenerse en ese error, en esa falla, es lo peor que podemos hacer. Mejor un momento de quebrantamiento, un momento de humillación a muchos años de consecuencias y de sufrimiento tal vez. Estos errores, si nosotros no salimos de ellos, se convierten en un ciclo. Se convierten en un ciclo porque la persona pierde el temor de Dios. Se convierten en un ciclo porque después de que fue una vez, se convirtió en otra vez y en otra vez y ahora ya es una maldición. Y lo peor es que las personas alrededor nuestro comienzan a verlo y comienzan a aprender de ese ejemplo. Así que te dejo también estos minutos para que tú también puedas meditar qué ejemplo de la Biblia Dios te quiere hablar o Dios te quiere ministrar a través de ese ejemplo. No las encontrábamos. Ok, ¿cuál fue el personaje que la sala número 1 eligió para diálogo? Pastora, pues nosotros hablamos de 3. Pero... Okay. ¿Cuáles fueron los personajes? Sansón, Saúl y Pablo, cuando era Saulo. Ok, excelente. Tres buenos personajes. Isabela, sala número 2, ¿qué personaje eligieron? Rahab la ramera. Rahab la ramera, muy bien. Vamos a ver, sala número 3, ¿qué personaje dialogaron? Jonás. Jonás. Sí, Jonás. Me imaginé, yo dije, alguien va a agarrar Jonás rápido. Sí, Jonás. Eran varios. Ok, hermana, vamos a ver, ¿qué sala está lista para presentarnos lo que dialogaron? Amén. Ok, vamos a ver, sala número 3, Jonás. Ok. En el capítulo 1 de Jonás, Ok. se habla cuando Jonás escuchó la voz de Dios, pero desobedeció, quiso obedecer. Y por la desobediencia de Jonás, muchas personas iban a perecer cuando iban en el bote o en la barca, no sé cómo se puede decir ahí, ¿verdad? Pero la desobediencia de Jonás llevaba, como diremos, arrastrando a muchas personas.
Sí. Por causa de la desobediencia de Jonás, tuvo que pasar un proceso muy duro, tuvo que pasar un proceso que, como sabemos, fue a parar al vientre de un gran pez. Es algo muy tremendo que pasó Jonás, pero la desobediencia, Dios trata de diferentes maneras, y con Jonás trató bien duramente para que él pudiera reflexionar que la desobediencia que él pues sí, huyó y desobedeció. Fue un proceso muy duro, pero al final Jonás se arrepintió, dice la Biblia, y él obedeció la voz de Dios. Y Dios claramente, con su inmenso amor y su inmensa misericordia, estuvo atento a escuchar el clamor y el arrepentimiento de Jonás. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Entonces, que tenemos un Dios amoroso y que todavía tiene misericordia de nosotros. Pero también Jonás, él dijo, ok, yo ahorita sí ya voy a Nínive a predicar, y Nínive ahí Dios se glorificó y él pudo ver la gloria de Dios, que si no hubiera desobedecido desde el principio, él hubiera podido ver la gloria de Dios desde el principio. Pero vemos cómo Jonás se arrepintió y obedeció la voz de Dios, pastora. Amén, amén. Muy, muy bonito ejemplo. Démosles un aplauso, hermanas. Démosles un aplauso. Jonás es un excelente ejemplo. Sabe que tal vez no hizo un pecado literal, pero sí huía del llamado de Dios sobre su vida. Y eso es desobediencia también, es fallarle al Señor también, ¿verdad? Así que vamos a ver otra sala que le gustaría compartirnos. Amén, pastora. Estábamos hablando de uno de los personajes, Sansón, pastora. Estábamos hablando sobre cómo nuestra hermana Lorena nos aportó de que Sansón reveló el secreto. Yeah. Y estábamos hablando sobre cómo él fue llamado, ¿verdad? Cómo se le reveló a sus padres. Y ya Dios tenía trazado levantar un juez, porque Sansón fue uno de los jueces, el libro de los jueces. Y estábamos hablando sobre la importancia que es que nosotros tenemos que tener cuidado a quién le revelamos nuestras cosas. Amén. Porque es que no es que Dios no quiere que seamos llaneros solitarios ni que nos estemos tragando todo, pero ahora ya tenemos que estar en un nivel donde vamos a tener que pedirle a Dios sabiduría para saber a quién le revelamos a las cosas. Amén. Y en este caso, Sansón se lo reveló a Dalila y no tuvo ese discernimiento de saber de que no solamente que era una ramera, ¿verdad? Sino que supo indagar, supo acomodarlo a él. El enemigo va a tratar de hacernos sentir cómodos. Primero, y bien cómodos, y atraernos antes de que nos haga caer. Entonces, le cortaron el pelo, y ¿qué pasó? Se manifestaba en la vida. Ese fue el gran error de Sansón, revelar el secreto a la persona equivocada, y las consecuencias fue que el Espíritu Santo se apartó de él. Pero también hablamos, pastora, de que cuando, acuérdense que a Sansón le sacaron los ojos y lo pusieron en un molino. Así es. Acuérdense que estaban en como un disque estadio, ¿verdad? Podríamos decir que era un estadio where they gather people, y él era motivo de burla. Sí. ¿Y qué hizo Sansón? ¿Te acuerdas que el muchacho que parece que había un muchacho que lo dirigía, le dijo que lo llevara a la pared o a uno de los muros? Sí. Y lo acercó, y Sansón hizo una última oración, que muera yo. Él decidió morir. Dice, pero déjame vengarme, I'm paraphrasing here, pero déjame vengarme de mis enemigos. Dice la Biblia que murieron más ese día que los que murieron cuando él tenía el pelo largo. Pero pastora, estábamos discutiendo que no solamente porque Dios nos puede dar la victoria cuando nos arrepentimos, no solamente por eso vamos a seguir pecando, y estresamos en el punto que tú nos dijiste de cómo vamos a cortar la malicia de los errores repetitivos, y estresamos en confesarlos y desecharlos, pastora. Amén, praise God, qué bonito, qué excelente. La verdad que sí, ¿verdad? Otro ejemplo tan poderoso como Dios había llamado a Sansón y lo había ungido para ese llamado, esa labor que Dios tenía para él, pero el enemigo quiso hacerle la guerra.
El enemigo quiere hacerle la guerra a los ungidos, a los llamados, que suelten su propósito, que caigan, ¿verdad?, en las redes de Satanás. Y desafortunadamente, pues, el enemigo descubrió que la debilidad de Sansón eran las mujeres. Y a través de esa debilidad, ahí es donde el enemigo le llega y pierde mucho, pobrecito, pasa por mucho, porque la consecuencia, ¿verdad?, de su pecado fue que le quitaron los ojos. Y qué triste, qué dolor más horrendo ese que él tuvo que pasar, y pasó las consecuencias, pero Dios le dio una oportunidad más de cumplir el motivo por el cual Dios le había dado esas fuerzas sobrenaturales que este hombre tenía. Qué excelente ejemplo. Vamos a ver la sala número 2, si nos pueden compartir. Amén, pastora. Estábamos debatiendo en qué hablar. Yo quería a Saúl y otros más ahí, vea, pero nuestra hermana Amarillita nos dijo de Rahab y apoyamos la decisión. Yo le dije, esto lo leí hace mucho tiempo, pero con la ayuda de mis hermanas, nuestra hermana Dignita, también rapidito, nuestra hermana Almita, que se puso a leer, tratamos de recordar un poquito más. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todas aportaron, pero a la hora de hablar no querían, ¿verdad? Entonces yo les dije, voy a tratar de ver si yo puedo y no me da un poquito de pena, amén, porque soy un poquito penosa para hablar. Bueno, pues Josué envió esos 2 espías, ¿verdad? A que fueran a checar esta tierra que iba a ser de ellos. Tenían miedo por la situación que era gente muy mala y todo lo que había ahí. Pero cuando estos 2 espías fueron los valientes que llegaron a la casa de esta ramera, de Rahab, ella les abrió la puerta, ¿verdad? Mire qué bonito, yo lo hago en comparación para con estos tiempos. Ella les abrió la puerta. Ellos entraron y ella sabía que los iban a llegar a buscar a su casa, lo escondió en la azotea y llegaron a buscarlo. Cuando llegaron a buscarlo, ella les dijo, abrió la puerta y les dijo que ellos se habían ido, que estaba oscureciendo y que no sabía por cuál camino ellos se habían agarrado. Ellos le preguntaban por dónde y ella eso les dijo, que no sabían cuál camino ellos habían agarrado. Pero después de que ellos se fueron, ella vino y fue y subió a la azotea y les habló y los bajó por medio de un cordón. Ahí mencionó otra palabra que se me ha olvidado ahorita cómo se dice. Puso ese cordón por su ventana para que ellos bajaran y les dijo que se fueran por este camino y que se escondieran, ¿verdad? Que pasaran escondidos para mientras los otros regresaban y que no los encontraran. Pero lo que me impacta, pastor, es que hicieron un trato. Ellos le dijeron que si ella cumplía ese trato, que ese cordón tenía que estar ahí en la ventana para cuando ellos regresaran a poseer esa tierra que ya era prácticamente de ellos, ¿verdad? Porque ya la gente de ahí ya les tenía miedo, ya estaban temerosos porque ya prácticamente sabían que Jehová ya les había entregado esa tierra a ellos. Pero hicieron este trato y ellos le dijeron que entrara su familia, todos ellos ahí a esa casa, que cuando ellos miraran eso, que a ellos no les iba a pasar nada, no los iban a matar. Entonces, yo hago muchas comparaciones en ver el poder y el milagro de lo que Dios hace en aquellos tiempos que hizo y lo que hace ahora en estos tiempos. Era una mujer cualquiera, una mujer ramera, podemos decir que era una mujer mala, pero a esa Dios usó para que estas buenas personas fueran salvas, pastora, y por medio de ella fue salva también su familia, no los mataron, y a toda su gente que ella guardó en esa casa. Entonces yo digo, gracias, Señor, porque tú lo que hiciste en el pasado y cómo sigues haciendo ahora. Por eso es que no tenemos que juzgar por quiénes vamos nosotros, por la ramera, por aquel perdido, por aquel que juzgan, por aquel que lo señala a todo mundo. Por eso nosotros tenemos que ir para salvación. Amén. Que el Señor me los bendiga y bendiciones para todas. Y si no, me paso aquí hablando. Amén, amén. Muy poderoso ejemplo, hermanas. Hermoso ejemplo de esta mujer, porque ella no era hebrea. Ella no era parte del pueblo de Israel.
¿ok? Ella era parte de las naciones que se constituían enemigos de Israel, que iban a ser ellos conquistados. Eso quiere decir que esta mujer tenía otros dioses, ella era una idólatra, tenía otros dioses, tenía otras creencias y aparte de todo eso, en su sociedad de ella era ramera, entonces tenía una vida muy dolorosa. Pero ¿sabe qué? Ella escuchaba hablar de las obras poderosas del Dios de Israel. No lo había visto de cerca, no lo había conocido de cerca, pero todas las naciones estaban escuchando de las obras grandiosas del rey de Israel y eso a ella le fue inquietando. Ella fue abriendo sus ojos, su corazón a ese Dios que cuando estos espías llegaron a esa tierra, ella los ayudó y el Señor tuvo misericordia de ella. Entonces, la vida de ella, como si hermana Alicia y su familia, Dios la guarda y ella se convierte al Señor, deja toda su vida, se arrepiente de toda su vida que ella llevaba, sus creencias falsas que ella llevaba, y ella se entrega a Dios, se arrepiente, se entrega a Dios y ella pasa a ser una mujer muy importante en la Biblia, ¿verdad? Porque ella se arrepintió de su mal camino, de estar sirviendo a otros dioses y entregó su vida al Dios vivo. Qué bonito, hermanas. Suceden grandes cosas cuando el pueblo de Dios se arrepiente. Suceden grandes cosas cuando el pueblo de Dios sabe humillarse, sabe confesar su maldad, sabe arrepentirse y decirle, Señor, sácame de esto, sácame de esto. Definitivamente que ocultarlo y evadirlo, eso no es de sabio. Dios no nos enseña eso, quiere que sus siervos seamos como el rey David, de alguna manera que sabemos humillarnos, quebrantarnos delante de él y no levantarnos del piso hasta que ese perdón de Dios haya descendido sobre nuestra vida. Amén. Me gustó mucho también el énfasis que hizo hermana Jenny, que dijo, es cierto que tal vez Dios nos va a perdonar, pero no porque ese perdón ha llegado ahora, quiere decir que nosotros vamos a seguir tentando a Dios. Está en todo lo correcto. El perdón de Dios, hermanas, debe hacernos sentirnos más agradecidas con Dios, más en deuda con Dios, más entregadas a Dios, porque su perdón ha sido bueno y grande sobre nosotras. Vamos a orar para ser despedidas en esta noche. Amén. Vamos a orar para ser despedidas. Le voy a pedir aquí a mi hermana Raquel, si nos puede despedir en oración, poniendo este tema en las manos del Señor y nuestras vidas también. Amén, pastora. Y solo, pastora, como decirle, así como estaba diciendo hermana Jenny, de que no solo porque el Señor nos perdona vamos a seguir haciendo las cosas. Podemos ver también el ejemplo de Ananías y Zafira, que no tuvieron el tiempo, sino que de una vez el Espíritu los hirió de muerte y murieron. Pues entonces no tenemos que esperar eso, ¿verdad? Amén. O que el Señor nos vaya a castigar. Así es. Amén, amén, hermana. Excelente punto, excelente punto, hermana. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en este día, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que todos los temas que tú pones en el corazón de nuestra pastora, Padre Celestial, nosotros tenemos necesidad, Padre, porque a veces nosotros por miedo, por temor, por pena, nos quedamos callados en tantas cosas, Señor, pero tú conoces lo más profundo de nuestro corazón y sabes las necesidades que nosotras podamos tener, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que estás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y estamos aprendiendo y creciendo día con día, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no quedarnos calladas, sino que confesar a ti, Padre, a ti, Señor, poder expresarte, Señor, nuestros errores que hayamos cometido, Padre. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, todo lo que nosotros hacemos. De ti no podemos ocultar, Señor. Tú lo conoces, pero ayúdanos, Padre, a poder expresar, Señor, para que pueda haber un verdadero arrepentimiento y así pueda haber un perdón, Señor, completamente de parte de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a siempre ser esas mujeres, Padre Celestial, ejemplo donde quiera que nosotros andemos. Ayúdanos, Padre, a tomar esta palabra y hacerla rema en nuestras vidas, Señor,
que no solo la escuchemos, sino que también la pongamos en práctica, Señor, que no nos quede, Señor, solo en este momento y se nos olvide para el próximo miércoles, que no sea así, Padre, sino que sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, que la podamos estudiar, aprender día con día. Danos ese deseo, Padre, de aprender más de tu palabra, Señor, aprender más de este tema, Padre. Prepara nuestros corazones desde ya para el próximo miércoles, Señor. Bendice a las hermanas que no se pudieron conectar y a las que estamos aquí conectadas también, Señor. Ayúdanos, Padre, a que hagamos el tiempo para que así podamos seguir aprendiendo más de tu palabra, Padre. Ponemos esta noche en tus manos, Señor. Declaramos que tu presencia está con nosotros en cada uno de nuestros hogares, que tus ángeles son los que velan nuestro sueño y como dice tu palabra, que en paz nos vamos a acostar y así mismo vamos a dormir porque tú, Jehová, nos hace vivir confiado y agarramos esta palabra para cada uno de nosotros, Padre. Bendice esta noche, bendice a nuestras familias y que el día de mañana sea un día, Señor, de bendición, un día hermoso, Padre, para levantarnos con ánimo, hacer nuestro trabajo, Padre Celestial, hacer las cosas que tengamos que hacer el día de mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanas. Muy, muy buenas noches.